Un par de meses habían pasado desde que yo y mis amigos nos unimos a la cábala y en ese tiempo pudimos ampliar nuestros ejércitos y nuestras alianzas con más grupos clandestinos. Ahora ya no solo contábamos con ejércitos personales, sino que algunos de los señores de los países se arrepintieron y se rindieron ante nuestra causa, como pasó con Glale y Wiccac, donde los ejércitos de hombres pez del país acuático nos dieron armamento, desde tanques cangrejos hasta roders mantarrayas, o los ángeles de las islas de los cielos, que nos dieron sus camiones de gravedad, o flyers con forma de aves para poder transportarnos fácilmente y tener más armamento. Y cada vez más parecíamos tener entre la espada y la pared al varón y a sus hombres. Desde los asedios a las bases en Glal o la liberación de las islas del cielo de Wiccac, poco a poco, los otros países de Ailurum Prime se unían a la alianza y comenzaban a aliarse con nosotros, creyendo en la profecía de los tres mesías. Una profecía la cual en un comienzo pensé como una herramienta para utilizar y unir a más pueblos a nuestra causa, pero poco a poco comenzaba a darme cuenta de que esta profecía podría ser algo mucho más grande. Realmente me sorprende cómo algo que no podemos ver o distinguir en un mundo tan científico, pudo dar frutos y convertirse en un ejército que, no era movido solamente por el deseo de libertad, sino por la fe en que tres personas podrían cambiar el destino del planeta para siempre. Se acabaron los viejos días en los que, con mencionar la profecía morías, ahora todos los países se unían a nuestra causa y los ejércitos más importantes también lo hacían. Con respecto a nuestro grupo, todos comenzamos a mejorar. Puller, ahora ya era un buen piloto y un guerrero entrenado en las enseñanzas del Chiquan de Gifu Kansag, y ahora ya no se le veía como aquel muchacho inseguro y que siempre buscaba destacar, ahora lo hacía. Trex se convirtió en un modelo de inspiración para los robots programados, quienes habían sido despreciados desde su concepción, ahora eran tan queridos como los Saibots, y con un mentor como Eden Cristar, ahora ya no tenía miedo de demostrar su naturaleza e inspirar a programados a levantarse. Alia, además de que ahora salía en secreto con Puller, ella estaba agradecida conmigo por haber devuelto la esperanza y por haber encontrado a los dos otros miembros de la profecía que faltaban. Mi madre, además de haber mejorado como guerrera gracias a Jim Starsearcher, estaba orgullosa de mí y de cómo habíamos en poco menos tiempo, conseguir más de los países para unirlos a la causa mesiánica. Incluso Gifu, quien despreciaba mis habilidades y me veía como una amenaza para el grupo, ahora había reconocido estar equivocado respecto a mis sentimientos de venganza, sentimientos que, poco a poco desaparecieron con los logros que teníamos. Era obvio que detendría al varón, pero ya no ahondaban en mí esos deseos de matarlo por mi padre. Cumpliría el deseo de papá, unificar a Ailurum Prime y detener al varón Thor. Pero las cosas se fueron al diablo. Fue después de asediar a un grupo de señores que tenían a Noyar en la mira, ya que estaban comenzando a buscar a los humanos replicados, a los que experimentarían de no ser porque estábamos ahí. Llegamos al andén y nos dimos cuenta de que no había nadie. Era una trampa, fue lo que Trex dijo. Pero fue cuando llegaron Horner en compañía de Lords, Terry y el embajador de Noyar, el mafioso Yuda Honor, el cual estaba vinculado con la cábala. Los teníamos a ellos ahora, sin contar al varón, podríamos infundirle terror matando a sus hombres más leales, pero justo cuando Puller, Trex y yo estábamos dispuestos a matarlos, mi madre, Eden y Jim nos detuvieron. No venían con intenciones de pelear. Lisanna, me sorprende que sigan vivos y al lado de traidores como Jin o Eden. ¿Qué quieres, Horner? Preguntó Gifu, quien no dejaba la guardia. No te tenemos a Iborg, dijo Puller. Ven y enfrentanos. Cálmate, hombrecito, no venimos a arrestarlos. Venimos a felicitarlos. Han llegado en tan poco tiempo a tener la atención del varón y de la cábala, más que todos los que quisieron levantarse. En especial tú, Stack. Has llegado muy lejos, pero ¿qué harías si te dijera que todo lo que siempre pensaste que eras no era real? ¿Qué? ¿Ahora de qué está hablando? No. Tú lo sabes, Lisanna, estuviste ahí, sabes que la profecía no es lo que le dijiste a tu hijo. No te lo dijo, ¿verdad? Decirme que... Lisanna, ¿qué está diciendo? Yo. Veo que nadie sabe de esto. Solo les diré esto por las buenas. Dejen de intentar rebelarse en nuestra contra, o sabrán la verdad de la profecía. ¿Qué verdad? No lo haremos, no dejaremos de luchar. Bien. Fue cuando desaparecieron, solo eran una transmisión holográfica en el lugar, por lo que ellos debieron vernos a partir de los hologramas. Solamente nos fuimos de ahí sin saber qué había pasado, y aunque todos le preguntaron a mamá a qué se refería Horner con eso de la profecía, ella se negaba a hablarnos de esto. Fue cuando al día siguiente, la noticia se dio a conocer. El varón Irustor hizo una holotransmisión alrededor de los países de la cábala.
donde dijo esa frase que cambió toda mi vida para siempre. Que me hizo darme cuenta de que todo esto había sido en vano. Saludos ciudades de la Cábala. Muchos me conocen como el regente actual de Runjem. Pero hoy me alzó ante ustedes como el hombre y no como el título para decirles un secreto. Un terrible secreto que ha estado en el mundo, y del que uno de los nuestros ocultó. Todos conocemos la historia de Eromir Toramir, el caballero, el héroe, el traidor. Ha tenido tantos nombres, pero jamás le dijimos lo que era. Un mentiroso. Muchos lo recuerdan por los textos de historia, como un héroe de la talla Jin Starshirchero Eden Cristar, siendo el primer profeta de la Trinidad Mesiánica. Pero jamás dijo la verdad y es la siguiente. La profecía de los tres Mesías, es un invento. Todo este tiempo, la profecía y la religión en sí, no fueron más que una mentira que Eromir utilizó para intentar remediar su pasado. Solo fue un engaño que utilizó para manipularlos a todos ustedes y tomar todo de sus continentes. Recordarán que años antes de volvernos la Cábala, estuvimos proponiendo ideas para la innovación en Ailurum Prime, las cuales terminaron siendo contraproducentes, entre ellas, la idea de la conquista. Y, claro, vino de Eromir en su juventud, quien intentó conquistar otros países del planeta. ¿Recuerdan lo que pasó con la zona pantanosa de Ugla? Eromir fue quien comandó el ataque y destruyó y arrasó con los hogares de los anfibianos para conseguir el metal boreano para las armas. O la conquista que salió mal en Amon Mati, el país boscoso donde viven esos primitivos que tienen una tecnología inferior a la nuestra. Ningún hombre salió vivo de ahí, solo Eromir, quien por su negligencia e imprudencia, terminó con las vidas de esos hombres y mujeres que lo acompañaron. Eromir intentó borrar este historial de atrocidades, al llevar sus expedientes a Lysana Rexon, quien se convirtió en su amante y pudieron borrar estos antecedentes penales, hasta que Orner los descubrió un tiempo después de su muerte. Él jamás nos dijo de su pasado como conquistador y Lysana lo ayudó a convertirse en el caballero de Runjem, y en mi mano derecha en su momento. Nos engañó a todos haciéndonos creer que era un hombre honesto y con valores, y no conforme con eso, él fue quien nos incitó a viajar por todos los países de Ailurum Prime para conocerlo y comprender cómo era. Deliberadamente evitó que fuéramos a Ugla y a Amon Mati, países que, cuando formalizamos a la Cábala, nos impidieron el acceso a sus tierras. Porque él era un conquistador. Él jamás pensó en esta religión como algo que podía cambiar el mundo, ni siquiera vio el progreso tecnológico como una prioridad. Solo quería remediar su pasado, habiendo matado hombres, mujeres y niños en las conquistas que él orquestó. Incluso estuvo a punto de matar a su hijo. Los libros de historia del país intentaron ocultar la verdad por respeto a su persona, pero en realidad, él creó todo esto para ocultar lo que era en verdad. Él me lo confesó años atrás, estaba arrepentido del mal que hizo, y con este invento tenía pensado remediarlo. Nos propuso a todos esta religión, y no les dijo la verdad a Eden, Orner o Jin, y se creó la Trinidad Mesiánica, con el propósito de conquistar sin necesidad de recurrir a las armas. Sin mencionar que, la noche en que se convirtió en un traidor, él en realidad no enloqueció de poder, todo este tiempo tenía pensado matar a su hijo para que, alguien pudiera inspirarse en esta religión y destruir este perfecto sistema, convenció a Lysana de esto y unidos tomaron la desalmada decisión de asesinar a su hijo, en nombre de algo tan imposible como una religión, y que, no pudieron concretar. Y ahora, con engaños, Lysana ha hecho creer a su hijo y a la alianza que pelean por un propósito que consideran grande como derrocar a la Cábala, pero no. Solo están llevando a un grupo de personas a una lucha sin propósito. A una lucha en donde nada cambiará y todos morirán. Eromir Toramir es un farsante. La profecía es un invento. La Trinidad Mesiánica fue un engaño hecho por un conquistador para tomar y quitar. Y esta, es la víctima de dos padres que le mintieron todo este tiempo, quienes le llenaron la cabeza de falsas ideas de significado y propósito. Siendo entrenado hasta el hartazgo por padres que le dijeron que tenía cosas tan estúpidas e irreales como un destino. Y al que al final, pensaron matar por un propósito que, al final del día, no hará un cambio significativo a Ailurum Prime. Si tienes dudas, aquí está todo. Y a ustedes, quienes fueron engañados por esta profecía, si quieren volver a pertenecer a la Cábala, pueden hacerlo. Después de todo, ustedes también solo fueron las víctimas de un mentiroso. Y proyecto cientos de grabaciones holográficas que mostraban a mi padre matando, creando la profecía, creando en compañía de otras personas las reliquias tan reconocidas de los Mesías, desde los grabados antiguos que habían encontrado en Wiccac o los jeroglíficos de Dormakar. Todo era falso. En la base, se respiraba incredulidad e impacto. Todos estaban impresionados y nos miraban fijamente a mí y a mi madre.
Nadie dijo nada, hasta que en un momento Eden tomó la palabra. Lisana, ¿lo que dijo era verdad? ¿La profecía jamás fue real? Preguntó Jane con incredulidad. Mamá, creo que este es el mejor momento para decirnos qué está pasando aquí. Mamá cerró los ojos con impotencia. No fueron necesarias las palabras para comprender en su mirada de derrota que todo lo que dijo fue verdad. La profecía era un invento. La religión que nos motivó a todos a pelear fue un engaño. Y mi padre, la persona por la que estuve peleando, siguiendo sus principios como el respeto, la libertad y la integridad, ahora era un conquistador, un asesino y alguien que creó una mentira con el propósito de tomar países sin tener que recurrir a las armas para matar. Y lo peor. Mi padre y madre me habían engañado desde el momento en que nací. Me hicieron pensar que mi existencia tenía un propósito mucho más grande de lo que ya era. Me dijeron que yo era el elegido para unir a Ailurum Prime. Me dijeron que yo y dos más podríamos vencer el mal y podríamos unir nuestra nación como una. Pero ahora todo eso había dejado de significar, ahora solo lo que podía pensar era en por qué infiernos me engañaron. Todo lo que siempre pensé que era no existió. Todo este tiempo entrenándome, solo lo hice pensando en que era alguien que ni siquiera era un humano poderoso o capacitado. Ahora teníamos a todos con nosotros y muchos veían con decepción la verdad. Algunos incluso se fueron. Como los duendes liderados por Gundi, el jefe, nos dieron la espalda y se fueron, o incluso algunos de los forajidos en Dormakar o los vikingos del desierto. Pero los otros se quedaron ahí, aunque claramente ya no nos vieron con ojos de lealtad, sino con resignación. Sabían que si se iban y volverían morirían siendo casados o asesinados por órdenes del varón, pero estaban ahí, y aunque ya no pelearían por nuestra causa mesiánica, lo harían por sus naciones. Alia miraba con tristeza como algunos se habían ido y como dejaban la base para jamás volver. Hifu miró a mi madre con desprecio y desdén. Den, como Jin y Eden, parecía no haber digerido del todo la noticia. Estaban sentados mientras tomaban una posición pensativa. Trex y Puller se negaban a creer la nueva noticia, intentaban encontrar un sentido a esto, pero no había uno, mientras pensaban con tristeza cómo podrían resolver esto. Mamá me explicó que intentó matarme, sí, pero lo hizo porque quería evitar que fuera a morir asesinado o como un esclavo del varón, tal como ellos lo iban a hacer, y que aunque le dolía engañarme, tenía que hacerlo, porque si se supiera la verdad, el mundo se haría un caos y la gente podría fácilmente ir y matarnos por haber usado esta profecía como una herramienta para conquistar y dominar los países que la cábala poco a poco había conseguido. Mamá habló conmigo de esto, me dijo todo entre lágrimas, pero yo ya no la escuchaba. A este paso ya ni siquiera me importaba lo que estaba pensando. Sus disculpas me parecían insignificantes. Solo pensaba en mí. En todo lo que tuve que pasar. Pensé que el culpable de todo esto era yo. Me sentía solo y triste, porque pensé que por mi culpa papá murió. Maldecía ser un mesías, porque eso me quitó a mi padre. Ahora saber que no lo era pudo quitarme un peso de encima, pero no lo hizo. Pensé en todo lo que pasé. Mi entrenamiento, mis enseñanzas, mis correcciones y los consejos que mis padres me dieron no fueron más que simples palabras vacías y mentiras. Toda mi vida y la justificación que le di a mi existencia fue para nada. No era nadie. No era un elegido. No estaba destinado a salvar a nada ni a nadie. Solo éramos seres ordinarios. La revelación me hizo salir del lugar, sin escuchar los gritos de mi madre que me llamaban. Solo me senté y ante la desesperación de no saber qué hacer, comencé a llorar. Toda mi vida fue un engaño. Y ahora había arrastrado a toda esta gente a un destino que solo podría ser la muerte, incluso a mis mejores amigos, a los cuales engañé sin saberlo a su muerte. Fue cuando vi a dos personas acercarse a mí. Pensé que era mi madre. Pero eran Puller y Trex. Fue ahí cuando me quebré. Lo siento mucho, amigos. Lamento haberles hecho creer que éramos algo que no éramos. No soy un elegido, ni un mesías. No podemos salvarlos. Lo sé. Dijo Puller. Pero sabes, he pensado a la profecía y ahora puedo verlo. Tal vez el propósito no era ser seres poderosos, sino encontrar el propósito y poder convertirnos en algo más. Es verdad que no somos seres poderosos, pero ese quizás era el poder que tu padre plasmó en la religión. Independientemente de qué clase de hombre era, él pudo darnos un propósito al unirnos y al motivarnos a ser mejores. Antes de esto, el mundo se sentía irrelevante por la ausencia de la religión mesiánica y ahora míranos está, llegamos al punto en que el varón ha anunciado esto para vulnerarnos, ¿entiendes? Lo hizo porque sabe que no puede con nosotros. Exacto, dijo Trex.
De no ser por esta profecía jamás pudiéramos unir a todos estos ejércitos que están con nosotros ahora. No sé si podamos vencer a la Cábala, pero sé que mientras estemos unidos, podremos mantenernos con fuerza. Después de las palabras de mis compatriotas, pude comprender un poco lo que hizo mi padre, aunque no lo acepto. Ahora que estoy aquí, puedo salvar a Ilurum Prime. La profecía era un invento, mi padre la había hecho para redimirse de las cosas terribles que hizo, pero con esta religión, que me inspiró a mí, a mis amigos y a mi equipo, teníamos la oportunidad de derrocar de una vez por todas a la Cábala. Ya no íbamos a esperar más. Fue en esa noche, cuando después de reunirnos con los otros, me alcé y hablé ante todos los que quedaron. Mi madre, Alia, Jin, mi familia los piratas, el líder reptiliano Yalir, los hombres pez liderados por el general Chuck, los ángeles del cielo dirigidos por la comandante Connie, Eden y los Saibots, Levi, así como varios de los piratas y cazarrecompensas que se nos aliaron. Les dije que aunque no éramos elegidos, íbamos a pelear por ellos, íbamos a derrocar a la Cábala, y ahora, ya teníamos más ejércitos para pelear, y ahora, tenía un nuevo plan. El asedio a la ciudadela de Runjem. Iba a ser un ataque sorpresa. Los ángeles atacarían desde los cielos en compañía de los tanques voladores de los pandilleros en Noyar, y los hombres pez llegarían en compañía de sus cangrejos tanque y se dispondrían a luchar, mientras yo, Puler y Trex lideraríamos en compañía de los otros miembros de la alianza, el ataque que culminaría. Incluso Levi y Axfard habían armado sus naves con armas peligrosas, que iban desde cañones láser hasta explosivos, que serían empleados para acabar con los reptiles extraños mascotas del varón. Estaban en un campamento cercano, habían traído de protectores a los reptiles con la garra en su pata, por lo que teníamos que ser cuidadosos de no causar un caos. Esta misión sería en la noche e íbamos a matarlos a todos. Al estar en el campamento se encargarían de avisarle al barón Warner de que estábamos aquí. Por suerte, Trex había mejorado sus habilidades como programado y había aprendido, gracias a las lecciones de Eden, a manipular los gadgets mediante sus habilidades. En la noche se organizó el primer atentado. Matamos al hijo del varón, ahora convertido en un joven. Y asesinamos a varios de los señores que se negaron a salvar a algunos países de la Cábala. Ni siquiera me importaron las vidas de aquellos que se disculparon, que lloraban diciendo que los habían obligado a unirse, y a quienes, nos rogaban porque querían volver con sus familias. Para este punto, ya no me importaba en lo más mínimo que fueran personas, solo quería matarlos. Los animales no dan cosas, solo quitan. Y ellos para mí son como eso, animales, a los que mataré como animales sin dudarlo. Al día siguiente, el varón supo la noticia, su hijo, su esposa, sus hombres habían sido asesinados, degollados y mutilados por nuestras armas, y fue ahí cuando comenzó el asedio al palacio del varón. Del cielo descendieron los ángeles en compañía de los buitres, montados en los flyers de pájaros que los mantenían protegidos de los disparos, mientras lanzaban con sus ballestas, flechas de antimateria que quemaban las pieles de los soldados. De las aguas emergieron los hombres pez en sus cangrejos tanque y mantarrayas voladoras para disparar sus cañones láser a todo ser vivo, mientras los Saibots se lanzaban al ataque, liderados por Jane, Trex y Eden, quienes habían portado sus nuevos cañones láser blindados en contra de los robots programados liderados por el general TR-666, los cuales en la primera oleada de ataques no tuvieron oportunidad. Puler, Gifu y Alia se lanzaron en contra de los ejércitos personales del planeta Runjem, mientras los elfos y aliados del planeta se enfrentaban a las hordas de Turux, liderados por Lords. Asimismo, mi madre en compañía de Axfard, Levi y Den se lanzaron para combatir con algunos de los ejércitos de Turux y robots programados que estaban llegando de poco en poco, montados en los reptiles extraños, desde los que volaban, los veloces, los de coraza fuerte, hasta los más grandes y los que con sus colas con púas podrían arrasarnos. Mientras la batalla se encrudecía pude ver el entorno a mi alrededor, mientras me enfrentaba a Horner, el cual había mejorado y pulido varias de sus habilidades naturales siendo un cyborg. Naves, flyers y rovers volaron desde el cielo y el océano para combatir a la Cábala. Mis amigos lideraban el frente del combate, habíamos liquidado a gran parte de los ejércitos del varón. Hasta que en un momento la suerte pasó a manos del enemigo. Cientos de naves especiales llegaron al planeta, todos aliados de la Cábala y comenzaron a arrasar con los miembros del grupo, algunos incluso fallecieron. Fue cuando nos escondimos en los búnkers para evitar que nos siguieran disparando, hasta que en un momento, Axfard afirmó que había llegado la otra caballería a salvarnos. Varios de los piratas espaciales con los que estaba coludidos habían llegado a Runjem en sus naves de alta tecnología para poder derrocar de una vez por todas al ejército de la Cábala.
Ahora ellos estaban a nuestra merced. La lluvia de cañones láser y de protoplasma llegó, mientras naves de ambos bandos caían por todas partes, otras destruían a las naves insignia de la Cábala, mientras que también acababan con los ejércitos en tierra, incluso asesinando a los reptiles extraños en los que iban montados los ejércitos del enemigo. Fue cuando llegó la nave principal del varón, la más grande nave de combate que ahora estaba arrasando y destruyendo con sus cañones láser a las hordas de pequeños galones que habían intentado derrocarla. Y aquí, cayó el primer gran héroe. Así como cayeron nuestros otros amigos. Jin siempre tenía un plan, y ahora era el momento de revelarlo. Estuvo trabajando en las mejoras de su traje, una de ellas era un sistema de autodestrucción que habían preparado para el Endor Cell, hecho con una potencia con la que podría destruir a una nave. Así como Axfard, y los piratas de la Estrella Oscura, quienes por orden de su capitán, activaron el galeón espacial para poder destruir la nave insignia. Por lo que, Jin tomó su jetpack y entró en compañía de Axfard y los piratas a la nave para destruirla. Todos llevaban detonadores dentro de la cabina para explotar la nave. Solo tenían que encontrar el punto central en el que la nave podría destruirse fácilmente desde dentro, hasta que lo encontró en la parte baja. El punto débil para que la nave pudiera caer en pedazos. Axfard y los chicos se despidieron de nosotros, especialmente de mí, de mamá, Puler y Trex, quienes estaban devastados por saber que las personas que los acogieron como miembros de su familia, ahora iban a sacrificarse por la causa de la caída de la Cábala, mientras ahora, todos entre lágrimas, veíamos con impotencia cómo el galeón se lanzaba en contra de la nave insignia del varón. Esta lanzó pequeñas ondas que impactaron en el galeón de la Estrella Oscura, mientras la nave de los piratas se dirigía cada vez más destruida, cuando, en medio de la destrucción de la nave, tomaron una drástica decisión. El galeón se atascó en la nave insignia y entonces vimos que habían activado la función del viaje al hiperespacio. Axfard, Jin y la nave iban a ser llevados lejos de aquí para morir destruidos en el espacio. Fue cuando despegó y las naves desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Jin Starsearcher, el libertador de la galaxia, y Axfard T, el capitán de la tripulación de la Estrella Oscura, así como nuestros compañeros y amigos, murieron al arrastrarla junto a la nave insignia, enviándola al hiperespacio, donde podrían morir al instante por la velocidad. Después de la sangrienta batalla, por fin habíamos triunfado, solo quedaban dos a quienes matar. El barón Zorriorner. Mientras Eden Cristar había tomado al general TR-666 de los brazos y piernas, mientras lo tomaba de la cabeza para apretarlo y estirarlo, rompiendo sus partes mecánicas, expulsando aceite, hasta destruir su cuerpo por completo, Olor se enfrentaba a Alia Bruno, quien valientemente había asesinado al cruel general Turut, clavándole su katana de luz en la garganta y cortándole las manos para no poder pelear. Horner se nos acercó a mí y a los demás. Con su cuerpo de cyborg mejorado, pudo transformar sus brazos en armas láser y con su ojo cibernético nos lanzaba rayos de energía para que pudiera matarnos. Yo, Puler y Trex lo enfrentamos, aunque Den también se unió a nosotros en el combate. Fue duro al principio, dado que al ser un general con cuerpo cibernético, estábamos a su merced, transformando incluso sus dedos en shurikens para lanzarnos, hiriéndome en el brazo, a Puler cortándole su cara, y dañando el pecho de Trex, hasta que vimos el punto débil de nuestro enemigo. Una pequeña grieta en el pecho donde se podía notar levemente un pedazo de su carne humana escondida. Les dije a mis amigos y a mi mentor que debíamos destruirlo para debilitarlo y eso hicimos. Cuando intentó dispararnos y al tenernos a su merced, Den le disparó con su pistola láser en el estómago, dañándolo de gravedad, y fue ahí cuando nos lanzamos. Puler tomó su katana de luz y le abrió la armadura de un golpe, sangre y carne salieron después de que lo clavara en su pecho, matando al que alguna vez fue el más grande cyborg de la historia de Ailurum Prime. Fue cuando teníamos al varón y ayuda a Honor, el mafioso de Noyar, quien huyó como un cobarde al ver que asesinaron a Horner. Cuando salió, tomé una decisión. Entraría ahí y mataría al varón, mataría al hombre que me hizo ver que todo este tiempo mi vida fue una mentira. Al diablo las ideas estúpidas de Puler, quien veía esto fue una oportunidad para ser mejores y vencer a la Cábala. Una mentira es una mentira y yo voy a matar al primer responsable. Entre la base del varón, ya no había nadie ahí y ahora estaba indefenso, vencido y asustado. ¿Dónde está tu sonrisa ahora? Le pregunté. Me rindo Star, disculpa por haber asesinado a tu padre, por hacerte daño, pero déjame ir. Te juro que me iré de aquí, que jamás volveré a pisar este continente pero por favor, déjame vivir. Ja, patético. Estúpido viejo. Esta era mi oportunidad de acabar con él.
12 años habían pasado desde que mató a mi padre y ahora iba a matarlo, pero ya no por la memoria de ese conquistador al que llamé papá, sino por todo el daño que me causó. Por todo lo que tuve que pasar, el dolor de sentir que todo fue mi culpa. Ahora sé qué pasó, y por eso, voy a aniquilarlo de la peor forma. Siente el karma Thor. Y fue cuando lo maté. Pero no fue usando la katana de luz o las pistolas láser para acabar todo de manera sencilla. Debía matarlo, para que nadie siguiera su ejemplo, para que nadie lo recordara más que como un hombre que hirió a otros. Lo golpeé con la katana de luz una y otra vez, el hedor de carne quemada comenzó a ser palpable por cada vez que cortaba su piel y sus huesos, hasta que me detuve por el agotamiento de haberlo golpeado una y otra vez con la katana de luz. Ahora había contemplado el cadáver de mi víctima. Lo había destrozado por completo, había cortado su piel hasta el punto en el que ahora parecía una masa de carne destruida y pedazos de manos, brazos y piernas hechos añicos. Habíamos vencido. La victoria ahora era nuestra, el grupo celebró, sin saber que había asesinado al varón a sangre fría, les mentí diciéndoles que intentó defenderse, pero fue inútil. Aunque 4 de ellos no me celebraron por el logro. Alia, Puller, Gifu y Trex me miraron con ojos de decepción y de incredulidad, después de entrar a ver el cadáver, como si supieran que yo maté al varón a sangre fría. A este paso no me importó qué pensaban de mí, yo no estaba dispuesto a este paso a seguir ideas banales como el perdón y la redención que pintaba esa profecía, de ahora en adelante, las cosas iban a cambiar. El dominio de la cábala había terminado, la esclavitud y la experimentación con seres humanos habían sido abolidos, y aunque para este punto todos sabían que la profecía era una mentira, muchos tenían fe en que, tal vez, fue real porque impusimos el cambio. Y aunque ahora, pese a que la organización de la nueva cábala, ahora conocida como el régimen, había experimentado por crisis económicas por la batalla, guerras de bandos en los que, algunos, o apoyaban las causas del progreso científico y tecnológico como profetizaba el varón, o veían las ideas que proponía la religión mesiánica como la verdad y que no necesitábamos más progreso, inspirándose en nuestra historia y en cómo impusimos cambios para bien, así como intentos de nueva organización en la política que no funcionaron, poco a poco comenzábamos a levantarnos de nuestras cenizas y a convertir las naciones en algo mejor. Puller se había casado con Alia y ahora se habían convertido en los reyes de Mistim, reorganizando el país del vapor juntos. Eden volvió a Krieg en compañía de los iBots y Trex, quien se convirtió en su mano derecha y ahora harían del país de los robots, una nación tanto para los iBots como para los programados como mi amigo, Maliar y Dorsel volvieron a los cargos que tenían ahora con la guía de nuestros compañeros de la Alianza, los cuales habíamos vencido en esta cruzada. Yo por mi parte, ahora me había convertido en el nuevo varón de Runyen y había conseguido limpiar el nombre de mi familia, pero de ahora en adelante, iba a imponer cambios que, aunque se escuchaban como tiranía, eran necesarios. Tenía que imponer mi autoridad, gobernarlos, vigilarlos y mantenerlos al margen. No iba a permitir traiciones y engaños. No iba a permitir que nadie tuviera dudas o se cuestionara mi manera de gobernar. No iba a dejar que se enfrentaran a mi postura, porque los mataré. Una vez me hicieron esto y otra vez no lo iba a permitir. No iba a volver a ese tiempo en el que me arrebataron todo, y me dejaron solo, viviendo engañado. Voy a evitar que otra vez me engañen. Como Thor, como mi padre y como mi propia madre, a quien maté un tiempo después de ganar. Nadie supo cómo murió Lysana Rexon, solo me bastó decir que fue alguien quien envenenó su comida y murió al dormir. La gente es muy ilusa en un mundo donde la ciencia y la tecnología no prosperan. Antes solía mirar a las estrellas y jurarle a mi padre que lo vengaría y que sería el Mesías para salvar y unir a Illurum Prime. Ahora me juro a mí mismo que no caeré, que el destino injusto no me hará ceder, y que ahora voy a imponer mi autoridad, no solo a Runyen, sino a todo a Illurum Prime. Hoy, dejo de ser Star, el Mesías que volvió de la muerte y que salvó a Illurum Prime. Hoy, seré Star, el varón que hará lo necesario para que nadie vuelva a traicionar o herir a las personas, para que no vuelvan a engañar y traicionar. Hoy, mi era comienza.